Bueno, pero muy buenas noches. Es para mí absolutamente gratificante estar en este momento con todos ustedes después de un bastante tiempo de ausencia mía por este medio. Sabemos muy bien que nosotros también como seres humanos necesitamos hacer altos en el camino para podernos seguir transformando en el marco de la introspección, buscando con ello un renacimiento permanente. Nosotros como terapeutas, como mujeres, como seres humanos, como madres, como esposas, también necesitamos hacer en algún momento como profesionales un alto en nuestra vida para poder hacer también procesos de introspección, de transformación y de mejoramiento. Bueno, mi querida comunidad, les mando a todos ustedes un abrazo fraterno, dándoles a todos ustedes una gran bienvenida, y mientras todos se van conectando, les voy dando un saludo muy fraternal a algunos de ellos. Me gustaría en este momento que me comentaran desde qué ciudades, desde qué regiones, desde qué partes de nuestro querido Colombia y de otras regiones, de otros países, se están conectando en este momento a esta masterclass que estoy transmitiendo en este momento en vivo por mis redes sociales, Instagram, Neuropsico Elianet, y también por el Facebook Doctora Elianet. Muy agradecida con la presencia de cada uno de ustedes, y quiero hoy tratarles un tema a razón de que muchos de ustedes, todos los que son seguidores de mis redes sociales, han venido solicitándome de manera muy reiterada este tema, porque resulta ser absolutamente álgido para muchos de nosotros, y es como, y si no es rebeldía, lo llamo yo así mi masterclass, y si no es rebeldía, y si no es desobediencia, entonces, doctora, ¿qué es lo que le está pasando a mi hijo que no obedece, que es oposicionista a la norma, que es contestón, que es agresivo, que no hace caso, que no acoge instrucciones? Entonces, si no es eso, ¿qué es? ¿Qué le está pasando a mi hijo, a mi hija? En este sentido, he querido tomar este tema buscando con ello reflexiones que les puedan dejar a cada uno de ustedes elementos muy importantes en el marco de la comprensión de lo que le acontece fundamentalmente a nuestros niños y aún jóvenes que padecen el trastorno opositor desafiante, que es una de las conductas que se han venido haciendo mucho más evidentes en estos últimos tiempos. En ese sentido, entonces, hoy realmente, mi querida comunidad, hoy no vengo a hablar de niños, óigamelo bien, de niños difíciles, así ustedes lo consideren así. Hoy no vengo a hablar de niños desbordados. En este sentido, si eres mamá, si eres papá, si eres maestro y si eres profesional en el área de la salud, quizás algunas veces ustedes se han venido haciendo las siguientes preguntas. ¿Por qué entonces mi hijo, mi estudiante, mi paciente hace verdaderamente lo contrario? ¿Por qué parece que todo el tiempo me está retando? ¿Por qué, doctora, nada de lo que yo hago y decido con él funciona de manera adecuada? Quizás pudiésemos decir que en silencio también te has venido sintiendo absolutamente cansado, cansada, agotada, frustrado, frustrada, o inclusive culpables, porque es quizás la conducta que más se revela cuando asisten los pacientes a mi consulta. Quiero decirles a ustedes algo absolutamente importante. Posiblemente no están ustedes tampoco fallando, así lo consideremos de esa manera. Seguramente estamos enfrentando quizás
una condición para lo cual no hemos sido absolutamente preparados para enfrentarlo. Y entonces esto hace que, como no tenemos el conocimiento ni las herramientas suficientes y necesarias, esto hace que la falta de comprensión no nos permita, desde la perspectiva experticia, para poder llegar adecuadamente al mundo de nuestro niño, niña o joven que padece esta condición. Entonces, en este sentido, mi querida comunidad, hoy vamos a mirar el trastorno opositor desafiante desde una perspectiva absolutamente diferente, no desde el juicio, no desde el señalamiento, no desde el etiquetamiento. Mi reflexión en el día de hoy está absolutamente sustentado fundamentalmente de una mirada desde la conciencia, una mirada de darnos cuenta. La idea clave entonces en esta intervención mía, para que ustedes empiecen a ir haciendo un proceso de asociación y de interiorización, es que cuando nosotros cambiamos la mirada que le hemos dado al trastorno opositor desafiante, indiscutiblemente, pues también vamos a cambiar por completo la relación. Entonces, la invitación en este momento, mi querida comunidad hermosa, es empezar por una primera fase, y es empezar a romper ese mito de que no es rebeldía. Es el primer paso que debemos dar, romper el mito. Un niño opositor desafiante, a pesar de que lo hemos considerado como un niño, un joven rebelde, vamos a romper ese mito hoy, porque un niño que tiene esta condición no es rebelde, así lo viésemos de esta manera. Nos han enseñado entonces que cuando un niño desafía, indiscutiblemente hay que poner una norma, pero una norma desde una perspectiva posiblemente autoritarista, que si se dice no, nos tenemos que endurecer. Esos han sido los mitos que siempre, con los que hemos nosotros venido creciendo y con lo cual nosotros nos formamos a lo largo de nuestra etapa del neurodesarrollo. Que si nuestro niño se opone, hay que fundamentalmente castigarlo. Pero yo los invito a que pensemos y reflexionemos, y si le damos una mirada diferente al trastorno opositor desafiante, en donde no es simplemente una desobediencia, como siempre lo hemos estado catalogando a lo largo de tantos tiempos, y si reflexionamos más bien que no es tampoco una mala crianza, y si reflexionamos también que posiblemente no es una falta de límites lo que le faltan a nuestros niños, o que no es un niño manipulador, es sencillamente en muchas ocasiones un sistema nervioso en él, en ella, que se encuentra en un estado absolutamente de alerta constante, un cerebro caotizado, enardecido, posiblemente de estrés, de angustia, de preocupación, posiblemente un cerebro enardecido de frustración, de rechazo, de señalamiento. Entonces, en este sentido, muy importante que tengamos en cuenta que el cerebro del niño no está en contra del adulto. Muy importante que tengamos en cuenta esto en el día de hoy. Nuestros niños opositores desafiantes no están en contra del adulto, a pesar de que así siempre lo hemos considerado. Es que mi hijo no me quiere, es que mi hijo siempre está en contra de mí. Déjeme decirles, mi querida comunidad, que nuestros niños no están en contra de nosotros. Simplemente suele asumir una conducta para poderse defender de lo que él en sí no puede ser capaz de manejar. Entonces, el niño que se opone al adulto no es que quiera hacerlo sufrir, sino que es una estrategia, un mecanismo de defensa que suelen utilizar para poder manejar aquella situación que le genera frustración,
para lo cual no tiene ninguna otra estrategia que le permita mediar de manera inmediática esa situación. ¿Por qué aparece entonces el trastorno opositor desafiante? Preguntan muchas personas. ¿De dónde viene esa palabra, doctora? ¿Por qué mi hijo? ¿En qué momento terminó con esa problemática? ¿Por qué aparece entonces el trastorno opositor desafiante? Es bueno que tengamos en cuenta que el trastorno opositor desafiante no aparece de la nada, porque todo tiene una lógica, todo tiene una causa, todo tiene un efecto, todo tiene una consecuencia. El trastorno opositor desafiante, es muy importante que tengan en cuenta que no es un capricho, no es un capricho del niño, no es un capricho de tu hijo, de tu hija, no es un capricho de tu adolescente, no es una decisión consciente que tu niño, tu estudiante, tu paciente, tu adolescente decidió ser. Porque muchas veces cuando un niño vive repetidamente, ojo bien, sensaciones de no ser comprendido, ahí puede ser la génesis del desencadenamiento de un trastorno opositor desafiante. Cuando el niño, la niña, el joven empieza a experimentar una sensación de no ser comprendido, cuando el niño, el joven, la niña experimenta exceso de corrección y por ende muy poca validación de sus emociones. Cuando han tenido de alguna manera experiencias constantes de fracaso. Quizás pudiésemos decir que estos factores son quizás la génesis del desencadenamiento en gran parte de un trastorno opositor desafiante, cuando hay una alta exigencia sin un acompañamiento adecuado de tipo emocional por parte del adulto que lo asiste, y cuando realmente hay una ausencia o hay una falla de herramientas por parte del adulto para poderle regular esas emociones. Entonces, imaginémonos, querida comunidad, a un niño que escucha constantemente: otra vez tú, otra vez en bochinches con los compañeros en el colegio, siempre, hijo, haces lo mismo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué mal estoy pagando en este mundo? ¿Por qué no puedes ser como tu amiguito, como tu primo, como tu vecino, como tu mejor compañerito? La verdad, querida comunidad, es que esas expresiones que terminan siendo peyorativas, acusatorias, etiquetantes, va generando en ese niño, en esa niña, en ese adolescente, un sentir algo muy profundo en él, en ella, porque empieza su cerebro a maquinar una emoción en donde siempre está replegado la expresión yo siempre fallo. Entonces, cuando el cerebro de ese niño, de ese joven, de ese adolescente expresa o siente esa emoción, ese pensamiento, ese sentimiento de que siempre falla, entonces necesita de alguna manera recuperar su propio control. Entonces aparece en él, en ella, el no, la oposición, la lucha de poder que para él o para ella resulta ser amenazante frente a ese adulto que siempre está censurando, señalando, etiquetando, enjuiciando, comparando su dinámica de comportamiento. Hay una metáfora que quiero compartirles en el día de hoy. El trastorno opositor desafiante es como un animalito, no sé si ustedes se acuerdan de un erizo que tiene todas las púas, el cuerpo está revestido de púas. Entonces, analógicamente o metafóricamente, el trastorno opositor desafiante es como ese erizo. No saca púas para atacar,
pero sí la saca para protegerse. Un animalito erizo no saca las púas para atacar a alguien, pero las usa para poderse proteger. Algo así hacen nuestros niños. Entonces, su no rotundo, su contraataque, su oposición a la norma es una manera no de atacarte, sino de él poder, lamentablemente, protegerse como cree que puede lograrlo hacer. Muchas veces el trastorno opositor desafiante puede también estar relacionado comórbido a otro tipo de condiciones, y una de ellas es la que generalmente suele aparecer con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También puede aparecer cuando en el niño o el joven experimenta niveles de ansiedad, cuando en él o en ella hay un nivel alto de hipersensibilidad emocional, es decir, no es capaz de manejar la tolerancia, su frustración, porque su autoestima está absolutamente menoscabada. Cuando hay un nivel de estrés, cuando hay una historia de nivel de estrés muy temprano, y cuando realmente hay vínculos basados en control más que conexión afectiva, cuando el niño o el joven se siente asediado de mucho control, pero en el marco de esa conexión afectiva con ese adulto, no la experimenta, no la siente como realmente la debe sentir. En este sentido, entonces, cuando todo lo controla fundamentalmente el adulto, pues la única libertad del niño es verdaderamente oponerse a eso que el adulto le quiere controlar. Lo que hacemos, entonces preguntémonos, ¿será que lo que hacemos y por qué lo que estamos haciendo realmente a nosotros no nos funciona? Sencillamente, frente a una conducta opositora desafiante, los adultos solemos reaccionar de una manera inapropiada. Generalmente solemos gritar, solemos asumir castigos, solemos amenazar de manera reiterada, utilizamos humillaciones con una cierta sutileza, y también entramos en un juego de lucha de poderes que de una u otra manera, indiscutiblemente, eso impacta de manera sustancial la parte emocional de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y aunque a pesar de todo, nosotros como adultos solemos asumir esas conductas con una, entre comillas, una buena intención, esto suele generalmente empeorar mucho más la problemática. En este sentido, entonces, esto hace entonces que se active el ciclo del conflicto. En este sentido, entonces, ¿cómo es ese ciclo de conflicto? El adulto entra a controlar, el niño sencillamente se defiende, el adulto se endurece, el niño explota, y entonces ahí está ese círculo concéntrico de conflicto donde el adulto se engancha, el niño, el adolescente se engancha, y de ahí es muy difícil salir. Tengo aquí como problemitas con el Instagram porque se me paró, no sé si, qué pesar, doctor David, revisar un poquitico el Instagram porque se me paró la imagen. No sé si me están escuchando los que están conectados con el Instagram. Sin embargo, pueden recurrir entonces los que están conectados con el Instagram. Parece que tengo fallas en la red para que se puedan conectar por el medio del Facebook. Doctora Elianet Gómez, para que no se pierdan la intervención que estamos haciendo de tipo reflexiva. Entonces,
la invitación la invitación frente a esta reflexión es, sin lugar a duda, mi querida comunidad, es que cuando nosotros como adultos entramos en lucha de poder, obviamente e indiscutiblemente perdemos todo vínculo emocional con ese niño, con esa niña, con ese adolescente. En este sentido, entonces, si no hay ese vínculo estrecho, afectivo, de correspondencia, de afectividad, de respeto, de reciprocidad, pues indiscutiblemente es muy improbable que podamos entonces lograr la transformación que estamos esperando que se dé en nuestro niño, niña o adolescente. Entonces, la invitación es hacer de alguna manera un cambio entonces de paradigma. La propuesta mía es de un exceso de control, más bien buscar la forma de conectar más directamente con nuestro niño, niña o adolescente, estableciendo un mayor vínculo de tipo afectivo. En este sentido, entonces, aquí viene lo más importante. El cambio, entonces, no empieza indiscutiblemente en el niño. No esperemos, querida comunidad, que el primer cambio lo dé el niño o el joven o la niña. El primer cambio empieza sustancialmente en el adulto. No se trata, y es en este sentido, no se trata de que perdamos sustancialmente la autoridad. De hecho, la autoridad termina constituyéndose en ese hilo conductor, porque autoridad simboliza ser autor y autora, no solamente de vida, sino también autora y camino de otros caminos, que muestra el camino y que redirecciona este caminar. Cuando manejamos una autoridad desde la contundencia, desde el respeto, desde la compasión, desde la comprensión y demás, pues indiscutiblemente vamos a lograr una transformación tal que al lograr ejercer esa autoridad desde esa perspectiva de reciprocidad, de firmeza, de justicia, de contundencia, pero también con un ejemplo en donde tú te tienes que constituir en un modelo de vida que genere en tu hijo, en tu estudiante, en tu paciente, inspiración. Nosotros tenemos que aprender a ser gestores de transformación, y la gestación de esa transformación de ese niño, de esta niña, de ese joven, indiscutiblemente debe partir de una realidad. Primero, de tu propia revisión como ser humano, cómo está tu autoestima, cómo manejas tu amor propio, qué tanto te aceptas, te valoras, te reconoces, y adicional a eso también, entonces, cómo está manejando desde el marco de las habilidades sociales ese elemento tan importante como es la asertividad, la comunicación asertiva, en el marco de la compasión, de la comprensión, en el marco de la autodeterminación. Cuando nosotros como adultos logramos desarrollar espacios de reflexividad en donde damos tiempo para darnos cuenta quiénes somos, qué somos, para dónde vamos, qué queremos, qué hago con mi hijo, cómo estoy reaccionando con él o con ella, fácilmente ese darte cuenta le va a facilitar indiscutiblemente llegar a un nivel mayor de autodeterminación. Autodeterminarte es sencillamente aprender a redirigir tu vida, aprender a redirigir tus emociones, elementos constitutivos y necesarios para podernos constituir en inspiradores de vida, en ese niño, esa niña, ese adolescente que está de alguna manera carente, ávido de ese referente. Si el niño ve que papá le habla con un lenguaje pluralista, desde la justicia, desde el respeto, desde la compasión, desde la comprensión, con claridad, con contundencia, sin sermón, sin señalar, sin enjuiciar, sin recriminar, sin comparar, tengo la absoluta certeza, querida comunidad, que ese niño, esa niña, ese adolescente empieza a
flexibilizarse, empieza a aperturarse, porque empieza a hacer lectura de ti de una manera diferente, porque empieza a ver en ti un modelo de vida que le inspira respeto, que le inspira admiración, un modelo de vida de papá, de mamá, que le inspira amor, un modelo de padre, de madre, de maestro, de profesional, que le inspira imitar. Qué hermoso cuando nos convertimos verdaderamente en gestores y en transformadores de vidas diferentes. El niño opositor, desafiante, no es sencillamente, no es más que un ser que tiene silenciado el cerebro en el marco de la emoción, buscando con ello un grito de aliento, de comprensión, de aceptación y de aprobación. Entonces, no se trata, como vuelvo y digo, de perder la autoridad, se trata es de transformar la forma como manejamos esa autoridad. En este sentido, entonces, ¿cuál es la premisa que les quiero dejar en el día de hoy? Pues indiscutiblemente, control, hacer control desde la autoridad compasiva, firme, coherente entre lo que piensas, entre lo que sientes, entre lo que haces, con una conexión. Y cuando hablamos de conectividad, estamos haciendo referencia de esa capacidad que tienes tú como padre, como madre, como maestro, de empatía, de ponerme en el lugar de ese niño, de ese adolescente, de ponerme en el lugar de su situación, porque desde esa perspectiva podré lograr dimensionar la emoción por la condición o la situación que está pasando en ese momento tu hijo, tu estudiante o tu paciente. Más que castigar, la premisa es ayudarle a regular sus emociones desde la perspectiva de que empiece a identificar sus emociones, a nombrar sus emociones, a gestionar sus emociones, a validar sus emociones. Estoy enojado. Acepta que estás enojado. ¿Quieres enojarte? Sí, valido que estés enojado y que posiblemente haya una causa, haya una razón por la cual estás enojado. Pero así como reconoces que estás enojado, así como reconoces que hay una causa por la cual te está generando esa emoción que es el enojo, también vamos a encontrar, utilicemos un lenguaje pluralista, vamos a encontrar estrategias alternativas que te ayuden a gestionar, a manejar, a regular, a controlar esa emoción para que puedas ser un niño, una niña, un adolescente sano, saludable, en donde pueda reconocer sus emociones y de esa misma manera las pueda experienciar, pero también de igual forma las pueda aprender a autorregular. Cuando un niño o un adolescente aprende a identificar sus emociones y a gestionarlas, sencillamente estamos facultándolo, lo estamos acompañando para que en términos integrales siga fortaleciendo su autoestima, siga fortaleciendo sus habilidades sociales y por ende siga en la construcción de esa estructuración de su personalidad en el marco del carácter y del temperamento, que son áreas psíquicas que son fundamentales en su salud mental, en su madurez mental, en su personalidad. Imponer, más que imponer, querida comunidad, es acompañar, monitorear, enrutar, mostrar, señalar, y más que utilizar el poder que tienes como adulto, porque eres grande, porque eres mayor, porque tienes la experiencia, el poder de la autoridad, más bien es buscar la forma de vincularse mucho más directa y estrechamente
a nivel emocional con ese niño, con esa niña, con ese adolescente. Es increíble, mi querida comunidad. Entre ayer y hoy tuve la oportunidad de atender una preadolescente de 9 años que vinieron desde una ciudad aledaña a Pereira con una situación bastante difícil, a razón de que la mamá manifestaba en la historia clínica que estaban absolutamente preocupados porque la niña no sabía leer y no sabía escribir, y que la habían pasado a cuarto de primaria y que no sabían qué iban a hacer con ella porque la niña se rehusaba a escribir porque no sabía leer y no sabía escribir, y que ellos no entendían cómo hacían pues para no leer y escribir y estar en cuarto. Los profesores del colegio no sabían cómo manejar la niña. Lo que sí es cierto es que se deja entrever una serie de situaciones con los compañeritos en el marco del bullying. Se burlaban de ella porque no hablaba bien, porque no escribía, porque no leía. Aparte de eso, muchos juicios valorativos, etiquetativos por parte de algunos profesores. Y fuera de eso, para rematar, algunos momentos en la casa por parte de la mamá, la abuela y demás, de mucha angustia, que de alguna manera asumían conductas agresivas al punto de castigarla físicamente, de amenazarla y todo lo demás. A razón de eso decidieron venir a buscar la consulta conmigo. Tuvimos la oportunidad de estar ayer y hoy también tuve la oportunidad de estar con la niña. Cuán sorpresa que cuando yo empecé a evaluarla, indiscutiblemente es cierto que tiene dificultades en la lectura, en la escritura, pero también es cierto que la niña sí lee, la niña sí escribe. Lo que pasa es que la niña tiene unas dificultades en su lenguaje expresivo, por tanto hay unas dificultades dislálicas, no hace muy buenas pronunciaciones en algunos fonemas. Entonces un niño escribe cómo habla, y pues parece ser que eso no se le trabajó de una manera muy efectiva, y asimismo como ella habla con esas dificultades dislálicas, pues las escribe. Entonces su lenguaje, su manera de escribir para ella es correcto porque hace su escritura, pero a la luz de la maestra, a la luz del padre, a la luz de la madre, a la luz de la familia, no sabe leer ni sabe escribir. Pero a lo que yo voy con todo esto es que, adicional al etiquetamiento de que no sabes, eres inútil, eres una fracasada, no sabes, no puedes, aparte de eso, la niña empezó a manifestarle a la mamá que quería acabar con su vida porque era una inútil y que ya tan grande los niños se burlaban de ella, no la querían, y esa era realmente una razón por el cual en algún momento la niña era agresiva con sus compañeritos y con otras era muy posesiva. A lo que yo voy con todo esto, mi querida comunidad, es démonos cuenta cómo cuando no logramos comprender la emocionalidad de nuestros niños, nuestra angustia y nuestra impotencia nos lleva a una conducta de irracionalidad, a una conducta de impulsividad, a una conducta poco compasiva y a una conducta agresiva, al punto que terminamos acabándole la autoestima poca que aún tiene un niño en estas condiciones. Cuando ya empecé a evaluarla, la conducta de ella fue de retraimiento, hacía muecas, se paraba, se sentaba, no se hallaba, y yo empecé a hablarle muy tranquilamente, y la primera pregunta que ella me hizo es, doctora, ¿tú no te vas a enojar y no me vas a decir gritadamente, siéntate, estoy cansada de decirte que te sientes? Tú no me has dicho eso. Me dejó entrever que es una niña que ha sido todo el tiempo gritada, amenazada, sancionada, castigada. La diagnosticaron con un trastorno opositor desafiante, otros con un trastorno disléxico, otros con un trastorno de conducta. Bueno, en fin, medicada con risperidona, con estratera, con un antidepresivo, con un ansiolítico. La niña en este momento está tomando 4 medicamentos que no tiene razón de ser.
En ese orden de ideas, seguí explorando la niña y me encuentro con cuál sorpresa, que yo creí que la niña pudiese tener probablemente una discapacidad cognitiva, y me encuentro con que no hay ningún tipo de discapacidad cognitiva. Una niña con un nivel promedio, una niña fluida, una niña que brilla cuando se le toca temas que le generan a ella hiperfoco. Pero todas las actividades que se le asignaban, que le generaban frustración, obviamente había en ella muchísima resistencia. Empecé a establecer con ella diálogo desde la empatía, entendiendo, aceptando y tratando de comprender su situación, y llegó al punto de contarme muchísimas cosas de su vida personal. Y llegó un momento donde me dijo: doctora, hablar contigo es tan rico, ya no tengo miedo, ya no me palpita el corazón. Cuando yo llegué aquí, yo sentía que el corazón se me iba a salir, porque eso mismo siento cuando voy a mi colegio y eso mismo siento cuando voy a mi casa, porque en el colegio siempre me mandan notas, en mi casa siempre me castigan, y aquí es la primera vez que yo entro a una parte donde no me regañan y no me dicen que todo lo que estoy haciendo está mal y está incorrecto. ¿Qué descubrí en esta niña, querida comunidad? Que indiscutiblemente es una niña ávida de ser comprendida, ávida de ser amada, ávida de ser, de conectar, de conectar emocionalmente, de ayudarle a regular sus emociones, de hacerle un acompañamiento diferente, compasivo, desde la conciencia, desde la afectividad, desde la contundencia, desde la claridad. Y como le dije a la familia hoy, hay que asumir patrones comportamentales absolutamente diferentes, en el sentido de que hay que establecer un mayor vínculo afectivo con ella, donde le resaltemos mucho más lo positivo y le trabajemos sus falencias, pero el trabajo debe estar estrictamente focalizado más hacia sus fortalezas, alegre, creativa, dinámica, amorosa, dulce. Cuán sorpresa la familia se llevó cuando, antes de irse para su nueva ciudad, les dije: con la niña logré culminar por completo todo el objetivo de la evaluación, y me llevo muchísimas sorpresas, al punto que les mostré el trabajo y no podían creer que había logrado hacer una copia inclusive de 2 páginas, porque ella así lo quiso y así lo decidió. Hizo construcción de texto a su lenguaje, pero lo hizo. Hizo dictados, copió al dictado, hizo acopia, es decir, hubo una conducta absoluta de aperturamiento, lo que nos quiere decir verdaderamente que es una niña que, cuando se le motiva y se le estimula, indiscutiblemente ellos empiezan a florecer, ellos empiezan a florecer. Muy importante tener en cuenta esto que les estoy diciendo, para que también lo podamos aplicar con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestros adolescentes. ¿Cuáles son entonces las 3 claves fundamentales para poder acompañar de manera adecuada a los niños que tienen esta condición de trastorno opositor desafiante? Primero que todo, indiscutiblemente, hay que regular al adulto antes de corregir al niño. Nos tenemos que regular primero nosotros en nuestras emociones antes de corregirlo. Un adulto indiscutiblemente desregulado, pues no tiene lógica que pretenda regular a un niño desregulado. Vuelvo y repito, es difícil que un adulto desregulado pretenda regular a un niño desregulado. Una frase reflexiva entonces es: no podemos pedir calma desde la rabia. No podemos pedir calma desde la rabia. El segundo elemento muy importante: conectar con él o con ella antes de corregir. ¿Y cómo la conexión? Con la mirada, con contacto físico.
Póngase al nivel del niño. Si es el adulto, ponte al nivel de él. Solicítele que te mire a los ojos. Utiliza un tono de voz firme, contundente, pero no amenazante, no gritado, no impregnado de castigo ni de sermón. Cuando logramos conectar con el niño o el adolescente antes de corregir, antes de exigir esa conducta, podemos entonces fácilmente lograr también nombrar la emoción por la que en ese momento está pasando. Por ejemplo, hijo, hija, veo que estás muy enojado. Parece que esto te frustró mucho y eso te hizo enojar. Entonces, en este sentido, un niño calmado obviamente aprende mucho más y un niño desbordado se defiende. Vuelvo y repito esa frase. Un niño calmado aprende mucho más y fue lo que yo viví en experiencia propia con mi niña que me trajeron de otra ciudad que venía desbordada y logramos cumplir el objetivo porque ningún profesional había sido capaz de poderla evaluar, porque la niña se frenaba y se negaba y decía no y no y no. Conmigo, sin mentirles, estuvo conmigo una mañana entera ayer, 4 horas, y una mañana entera hoy, 4 horas, al punto que logré hacerle una excelente evaluación neuropsicológica, donde ya logré entender, identificar lo que le pasaba a nuestra niña. Ya los papás se fueron con unas indicaciones, obviamente en espera de dar el diagnóstico en esta semana próxima, pero se fueron contentos porque por lo menos ya entendieron muchas de las razones por las cuales la niña estaba manifestando todas las conductas, entre ellas ideaciones ya de suicidio. Y el tercer elemento muy importante que tengamos en cuenta es que hay que establecer indiscutiblemente límites con vínculo, no establecer límites con miedo. ¿Por qué? Porque los límites siguen siendo indiscutiblemente necesarios, es como un carro con el timón, los límites son ese timón que nosotros tenemos que utilizar para redireccionar la conducta de nuestros niños y que son absolutamente necesarios, pero que esos límites no debe ser una amenaza. Tú no manejas un timón que está pegado, hay que saberlo manejar. No se debe amenazar, porque si no se logra hacer desde la seguridad emocional, va a ser muy poco probable que tu niño, tu adolescente, tu estudiante se aperture emocionalmente para escuchar la instrucción que tú le vas a dar. Entonces, en este sentido, la reflexión que yo les quiero hacer en el día de hoy es que una autoridad que sana no se impone, sino que se construye. La autoridad que sana no se impone, se construye. Y esa frase se la dije hoy a la familia. Doctora, pero les dije, han utilizado todas las herramientas, castigo, chancleta, mano, la han mojado con la ducha helada para que ella reaccione. Lo que tú no hagas desde la compasión, desde el respeto y desde el amor, con contundencia, autoridad contundente, una autoridad sana, no la vamos a imponer. Una autoridad sana se persuade, se inspira, se proyecta, se construye, porque ese va a ser el referente que tú le vas a dejar a ese hijo, a esa hija, a ese adolescente. Quiero entonces que imaginemos por un momento qué pasaría si ese niño que te desafía no necesitara ser corregido, sino más bien comprendido. Primera reflexión o primera pregunta. Segunda, ¿qué pasaría si en lugar de preguntarnos cómo lo controlo, nos preguntáramos qué es lo que realmente mi hijo necesita? El trastorno opositor desafiante
no define al niño. Muy importante que tengamos en cuenta esto. El trastorno opositor desafiante no define al niño. Define una historia de emociones no escuchadas. Eso sí es cierto. El trastorno opositor desafiante lo define un compendio de historias, de emociones en el niño, en el adolescente, que no han sido escuchadas de una manera apropiada. Pero la buena noticia está en que ese vínculo se puede reparar. Ese vínculo que no le has dado, no le has ofrecido de manera adecuada, se puede reparar, porque la relación se puede también transformar. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca es tarde para poder llegar al mundo de tu hijo, de tu estudiante, de tu paciente, de una manera comprensiva y compasiva. El niño puede aprender nuevas formas de expresarse si tú como adulto de alguna manera también se las enseña. Pero para eso, indiscutiblemente, necesitamos de adultos mucho más conscientes, no adultos más duros, más injustos, más severos. Cuando un adulto cambia su mirada, el niño ya no va a necesitar gritar con su conducta. Vuelvo y repito esa frase. Cuando un adulto cambia su mirada, el niño ya no va a necesitar gritar con su conducta. Muy importante que tengamos esta frasecita en el tintero. Bueno, mi querida y hermosa comunidad, quiero hacerles una gran invitación para el mes de marzo. Voy a abrir inscripciones para un diplomado con un método que creé hace bastantes años atrás, el método EMPEMED, en donde no hace un año aproximadamente no lo había vuelto a lanzar por pues, mis innumerables ocupaciones y demás, pero quiero decirles que decidí volverlo a lanzar primero porque muchos de mis seguidores, de mis redes, me lo han estado solicitando y pues aprovecho este momento para hacerles una invitación muy especial a cada uno de ustedes al diplomado del método EMPEMED, en el que esté realmente entonces interesado en aprender este método, donde va a estar impregnado de muchísimas técnicas, estrategias, una metodología que no se requiere medicación para que nuestros niños y niñas se transformen, modifiquen su conducta, sean niños exitosos, personas felices. Podría ser una opción de vida aprender esta metodología como es el método EMPEMED. En este sentido, entonces, aquí en el chat les voy a dejar a ustedes el link para que se contacten con mi equipo de apoyo y de esa manera puedan hacer ustedes la inscripción aprovechando probablemente el valor de prelanzamiento, porque la inscripción del prelanzamiento obviamente tiene un descuento muy especial. El precio es muy especial en este momento. Muy importante que tengamos en cuenta que el método EMPEMED es un paso a paso, no es algo que es estático, que es rígido, sino que son pasos que tú puedes ir utilizando de acuerdo a las necesidades, en donde cada uno de ellos va a favorecer el adecuado manejo de estas conductas disruptivas, específicamente en los niños que padecen la condición del TDAH y también las comorbilidades como el trastorno opositor desafiante, como el trastorno de la ansiedad, trastornos de conducta, el trastorno de aprendizaje y demás, sin requerir de la medicación. Tengo para contarles, mi querida comunidad, que muchas personas ya han estado utilizando esta metodología con unos resultados
muy satisfactorios, donde dejan entrever su satisfacción, su alegría, su bienestar, que después de haberle medicado al niño 2, 3, 4 años, una vez que conocieron la metodología, utilizando todas las estrategias que allí se les enseña, no volvió el niño o el joven a requerir de la medicación. Los invito entonces de manera muy especial para todas las personas que están realmente interesadas a formar parte de este grupo de aprendizaje para el método EMPEME, que es un diplomado que voy a orientar en el mes de marzo. Pueden darle clic aquí en el chat, aparece el link para que puedan contactarse directamente con uno de las personas que forman parte de mi equipo de apoyo y puedan hacer la respectiva inscripción. Tratemos de aprovechar al máximo que en este momento tenemos un precio muy especial del pre-lanzamiento. El diplomado lo vamos a lanzar para el mes de marzo, así es que estamos muy dispuestos a escucharlos y a atenderlos. Me gustaría que por aquí me escribieran y me dijeran quiénes estarían realmente interesados a formar parte de este gran grupo de aprendizaje donde los voy a acompañar aproximadamente durante 4 meses, los días miércoles por la nochecita, un acompañamiento presencial con muchas técnicas, con muchas estrategias, con mucho material de apoyo que les va a servir a los papás, a las mamás, a los maestros y a todos los profesionales en el área de la salud que quieran aprender la metodología EMPEME para poder tener esas herramientas tan importantes. Aquí dice Eugenia Sarmiento, se lo recomiendo, es único, cada día uno aprende más, muchas bendiciones. Gracias, María Eugenia Sarmiento, por su testimonio. Muchas gracias. Estoy entonces abierta a todos ustedes. Pueden escribir por aquí, me interesa, que mi equipo de apoyo van a estar dispuestos a conectarse con ustedes para hacer las respectivas inscripciones. Bueno, mi querida y hermosa comunidad, gracias, infinitas gracias por estar aquí. Gracias, infinitas gracias por elegir comprender antes de juzgar. Gracias, porque ese ya es un acto de amor. Los espero entonces pronto para que formen parte de mi hermosa comunidad de estudiantes que van a emprender conmigo ese hermoso viaje de conocimiento, de reflexión, de aprendizaje, buscando con ello aprender nuevas formas, nuevas estrategias, nuevas alternativas para poder llegar de una manera mucho más adecuada, mucho más justa, más humana, más compasiva, más consciente, más amorosa, más contundente, impregnado de autoridad, pero una autoridad firme, compasivo, comprensivo, pero ante todo amoroso. Deseándoles a todos ustedes una feliz noche, abundantes bendiciones y muchísimos abrazos para cada uno de ustedes.